estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy miércoles 11 de mayo del año 2016. Vamos, ya está entrado el año, Adolfo. Vamos a conversar con Adolfo Díaz Lacayo, sobre el tema de las elecciones, pero desde un punto de vista no de los candidatos ni de la perspectiva de los partidos políticos, sino de algunos datos históricos que se combinan con algunas cifras, con algunos cuadros, ¿verdad?, numéricos que nos pueden dar una pista de lo que está sucediendo o va a suceder en estas próximas elecciones. Los días miércoles nosotros hacemos un enlace con el doctor Marvin Díaz Lacayo, ¿verdad? Hoy están coincidiendo tanto el doctor Marvin Díaz Lacayo, oncólogo, con Adolfo Díaz Lacayo, ¿verdad? Ingeniero civil y historiador por vocación, ¿verdad? También sos administrador de empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, te doy la más cordial bienvenida. Entonces, Adolfo Díaz Lacayo, ¿cómo has estado? Hombre, de salud no me quejo. Uh-huh. Me he engordado un poquito como consecuencia, digamos, de la vida sedentaria, de lo que es estar leyendo y escribiendo, ¿verdad? Sí. Casi constantemente. Sí. Pero me siento bien, bien de ánimo. Qué bueno. Creo que se me ve. Sí, que no estoy sí. Hombre, Adolfo, fíjate que el panorama de las elecciones, nosotros habíamos acordado que una vez que el Consejo Supremo Electoral diera el famoso banderillazo de salida íbamos a abordar este tema. Mira, hay una, digamos, corriente de pensamiento que está aceptando como un hecho que Daniel Ortega sencillamente va a ser el próximo ganador, o ya es el ganador virtual de las próximas elecciones de noviembre. Y te dan las razones. Uno, Daniel Ortega pues no tiene competidor. Mientras Daniel Ortega ha estado en campaña permanente con sus rótulos, con su publicidad, ¿verdad? Constantemente, pues, ¿verdad? Durante estos últimos 5 años, y agreguemos los últimos 10 años de su ejercicio en el poder, pues sencillamente Daniel Ortega está presente ahí en sus plataformas mediáticas, ¿verdad? Canales de televisión, páginas web, rótulos de carretera, comparecencias, etcétera. Y siempre se ha sabido que Daniel Ortega pues, es el líder indiscutible de parte del Frente Sandinista. Nadie le hace sombra porque él se encarga de matarlas o de neutralizarlas. Del otro lado, la oposición ha sido incapaz de articular un proyecto de unidad. Tenían un candidato que era sumamente potable, al cual le cayó la batería mediática, ¿verdad? Octogenario, viejo chocho, ¿verdad? Incapaz, ¿verdad? Que tiene una cola porque no fue enérgico al momento de asumir si él fue el ganador, ¿verdad? ¿Por qué no muñequeó mejor alrededor de sus diputados, etcétera, etcétera? Todos los epítetos y todos los argumentos que se ven contra él, hasta que Fabio tomó la decisión de no aceptar el ofrecimiento de la candidatura presidencial de la coalición que lidera el Partido Liberal Independiente. Ok, esto dejó sin un candidato que tenía ya un piso electoral y un conocimiento de muchísimos años, precisamente por su trabajo mediático en Radio Corporación, que es el conocimiento del sector del campo, de la zona rural, donde Fabio pues era sumamente conocido, es sumamente conocido. De tal manera que con esto, ¿verdad?, Daniel Ortega sigue invicto, ¿verdad? No tiene sombra. Por razones de confianza, Eduardo Montealegre apura la candidatura de Luis Callejas. Y Luis Callejas acaba de caer, entre comillas, todo esto que estoy diciendo, o en una trampa o en una ingenuidad, ¿verdad?, que raya precisamente en lo absurdo. Ok. Entonces, inaugura así
o mata en puertas una candidatura presidencial que no tiene, pues verdad que hay un gran desnivel, una gran asimetría entre la candidatura de Ortega y la posible candidatura de Callejas. Del otro lado, en el PLC, Noel Vidaurre, que era el candidato de ese proyecto de unidad encabezado por el PLC, pues ya sabemos lo que sucedió. El candidato se retiró, no pudo arreglarse con el dueño de ese partido, el doctor Arnoldo Alemán. La disputa la perdió Noel Vidaurre. Segunda vez, ¿verdad?, que se queda colgado de la brocha, o que lo dejan colgado de la brocha. Quien está sumamente activa es la esposa del presidente Alemán, la señora Flores, ¿verdad?, quien nadie duda va a ser diputada de la Asamblea Nacional el próximo año, el 9 de enero, ¿verdad? El 10 de enero, exactamente. Están así las cosas. Daniel tiene la posibilidad en sus manos de beberla o derramarla, como decimos en buen nica. Sin embargo, se muestra sumamente reticente a otorgar vía Consejo Supremo Electoral elecciones transparentes, elecciones observadas por organismos que tienen expertise. No es como dijo doña Rosario, que a esto que nos lo presentaron por primera vez, ¿verdad? Si nos venden a Telemaco Talavera como un gran experto en elecciones y nos están vendiendo a los otros como expertos, entonces yo sencillamente digo, es totalmente dudoso, porque el todólogo de Talavera, ¿verdad? Eso es un todólogo, ¿verdad? Pero especialista en nada, más que en hacer el ridículo. Pueden prestar su nombre para estos shows mediáticos. Lo que te quiero decir, Adolfo, es que así está el panorama. Daniel Ortega, sabiendo, aún reconociendo que tiene todas estas ventajas a su favor, se niega a otorgarle, ¿verdad?, transparencia a las elecciones, observación nacional e internacional y garantías mínimas, un padrón electoral depurado, ¿cómo le llaman al proceso de verificación, ¿verdad?, totalmente anunciado, difundido, publicitado, para que la gente sepa dónde va a ir a votar. Entonces es como estarnos diciendo, miren, además de que yo tengo las ventajas competitivas en esto, no voy a ceder 1 milímetro, ¿verdad?, en permitir el huehuense, de tal manera que yo no me abro con el Consejo Supremo, es decir, me sobreprotejo, porque no quiero sorpresas como la ocurrida en 1989-90. Y mucho menos quiero sorpresas como las ocurridas en Venezuela, ¿verdad?, donde muchos chavistas, muchos barrios beneficiados por el chavismo votaron en contra de Maduro en las pasadas elecciones. De tal manera que ese es el panorama. ¿Cómo ves vos, Adolfo, este asunto? ¿Tiene las posibilidades, por ejemplo, el presidente Ortega de otorgar transparencia en las elecciones donde solamente él es el beneficiario número 1, porque esto indudablemente deja sin mácula, sin argumentos a cualquier agrupación política, ¿verdad?, de querer señalar fraude? Porque si no da esto, sencillamente la duda va a persistir. Y personalidades del país se han pronunciado. Lo hizo hace 2 años la Conferencia Episcopal, lo reiteró en su carta pastoral el obispo Solórzano de Granada, lo acaba de reiterar el arzobispo de Managua en la misa dominical, lo ha dicho a través de las redes sociales la embajadora norteamericana, lo ha dicho el COSEP, lo han dicho, es decir, lo han dicho las encuestas, pero Daniel no cede en eso. ¿Crees vos que hay alguna posibilidad de que él se desmonte de esa decisión y le permita al Consejo Supremo Electoral una apertura que le beneficie a él en primer lugar? Con esta introducción tuya, Sergio, digamos, bastante amplia, darte una respuesta
que te satisfaga de manera personal y también a la audiencia, es tan complicado como complejo es el problema al que nos estamos enfrentando. Yo creo, y fíjate bien que yo no soy analista político, pero te estoy dando respuestas a tus inquietudes. Mencionaste a Arnoldo, mencionaste a Eduardo. Yo creo que son dos personajes. Me atrevería a calificarlos de nefastos que hemos tenido, lamentablemente, en los últimos 10, 15 años. Tanto uno como el otro están trabajando por sus propios intereses personales primero y, digamos, en función de sus ambientes políticos que ellos han venido formando. Intereses de grupo. Claro, del grupo. De sus propios grupos, claro, ¿verdad? Que son clanes. Claro, claro. Entonces, ni Arnoldo ni Eduardo tienen la más mínima intención de pensar en Nicaragua, en su pueblo y en una nación, digamos, que actualmente está de X forma y que se pudiera transformar en cierto tiempo plazo en una nación, en un país que nosotros los nicaragüenses quisiéramos tener. Eso no está en Arnoldo, no está en Eduardo y no está en ninguno de los políticos que puedes mencionar de tal o cual partido, de los partidos legales que existen actualmente. No están todos, están viendo que allá arribita hay un botín que es el botín del Estado. Daniel tiene la particularidad, Daniel lo digo con respeto, no digamos, no ninguneando a persona alguna. Daniel sí tiene la oportunidad. Si de repente se le enciende el foco, comprende que va a cumplir 71 años y dice o dijera en voz alta, bueno, ya está llegando el momento de tramitar mi visa, porque yo no voy a vivir eternamente. Entonces, yo quisiera pasar a la historia como un presidente que dejó un legado muy importante. Ese legado importante sería que él ganara esta elección con todas las cosas transparentes, que hubiera un padrón electoral depurado, que no está depurado, que hubieran observadores internacionales y nacionales y preocupado genuinamente él para que todas las cosas sean transparentes, voto libre, directo, personal, individual, padrón depurado, con la observación del caso, y entonces el hombre gana y la gana con toda la legitimidad y toda la legalidad y toda la constitucionalidad que eso traería como consecuencia. Y en el acto se comenzaría a eliminar el cognomento de presidente inconstitucional que le han achacado a él en su último gobierno, evidentemente porque las cosas no fueron transparentes, sino que fueron un poquito con dados cargados. Entonces, si así fuera, yo, Daniel, gané con toda la de la ley, ahora quiero pasar para la posteridad. Hombre,
hagamos un diálogo nacional en búsqueda de un acuerdo nacional involucrando a todas las fuerzas vivas del país y no solo únicamente a los partidos políticos, digamos, con personería. Entonces, si así fuera, el gobernante Daniel, con la frente en alto y digamos, y habiendo ganado como Dios manda, entonces yo me voy a encargar, yo, presidente de Nicaragua, me voy a encargar de manejar el andamiaje necesario para que desde ahora busquemos cuál es la Nicaragua que quisiéramos tener dentro de 40, 50 años, le hace 8 o 10 gobiernos, después de haber concebido un plan nacional de la Nicaragua que queremos para luego comenzarlo a andar y hacerlo efectivo en un periodo de 8 o 10 gobiernos. Si así fuera, Daniel pasa la historia, digamos, como el único presidente que desde 1854 se habría, digamos, interesado en el país como tal y en el pueblo que vive en este país. Nadie más tiene esa oportunidad. Entonces, si sucediera todo correcto y sale Daniel, bienvenido sea, echemos para adelante al país. ¿Vos ves esa posibilidad? ¿La estudias? ¿La acaricias? La acaricio porque me gustaría, pero lamentablemente no la veo porque tendríamos que tener un Daniel totalmente transformado, inclusive en contra de la voluntad de la clase que le rodea a él. Que todos están viviendo, digamos, de manera interesante. Hay gente que tenía hijos de 25, 30 años. Perfectamente, claro que sí. Y no solo en el grupo de Daniel, en los otros grupos. En la contraparte 20, también. 25, 30 años. Sí. Eso ahí está. Y prefieren que el asunto siga así porque la fiesta sigue. Y entonces dice, ¡viva la pepa! Así es. Solo veamos el caso, digamos, que tenés un COSEP, fíjate bien que no digo un sector privado. Sector privado es mucho más que un COSEP. Claro. Pero solo con el COSEP, en matrimonio o concubinato con el gobierno, papacito, esta gente no ha ganado ni en broma lo que en muchos años atrás ganó. Están bueno, algunos dicen que se están resarciendo del gran bache que significó la década de los 80. Pues. Bueno, eso es digamos, chavista, porque digamos, el día que aquí, más adelante, ya vamos a estar muertos, suceda algo y viene un gobierno totalmente distinto a la cual ahí van a tener el concepto, viendo cómo acomodarse, digamos, con el pro. En todo caso, no es equivocado decir que a través de la historia los grandes capitales del país, junto con las familias notorias del país, son los que han quitado y puesto gobierno de Nicaragua. Mira, hombre, yo también acaricio esa posibilidad, ese sueño, pues ver traducido un diálogo nacional amplio con todas las fuerzas vivas de la nación, debatiendo en cuál es la Nicaragua que queremos en los próximos 50 años, cómo la queremos construir con educación, con salud, con participación de todos, con un sistema democrático fortalecido, con autoridades policiales y autoridades del ejército ceñidos a la ley, con una sucesión de mandos totalmente transparentes y que no obedezcan a los dictados de ningún partido político, o sea, de derecha, de izquierda, liberal, rojinegro, conservador, etcétera. Eso me gusta, ¿verdad? Pero aquí estamos asistiendo al 7º gobierno del presidente Ortega, 3 gobiernos en juntas de gobiernos y 4 en presidencias de la República.
tomando en cuenta la que viene. el que viene ahorita. La que viene ahorita, ¿verdad? Que es indudable, pues, ¿verdad? Que yo digamos, también sin ánimo de molestar a nadie, yo no ocupo la palabra reelección. No me gusta. ¿Cuál sería el término que a aplicaría? mí me gusta una realidad que le entiende hasta los pipitos, pues. ¿Me entienden? Daniel se va a suceder a sí mismo. Ese es el panorama. Daniel se va a suceder a sí mismo, lo cual implica de que comenzaría su séptimo gobierno de 2017 a 2022. Ok, quiero hacer una observación solamente a este ideal que tenemos y que estamos compartiendo hoy y yo, y a una realidad que obedece a la ejecución, a la gestión que el presidente Ortega ha venido realizando a lo largo de los años. Recuerdo yo una comparecencia del presidente Ortega en el programa La Mesa Redonda de Cuba. Y ahí él fue muy claro que los partidos políticos atrasaban la dinámica de la ejecución de proyectos país. Y él dice, nosotros no necesitamos tantas fuerzas que nos estén dividiendo. Necesitamos un partido único, ¿verdad? Como aquí en Cuba, dijo él en aquella oportunidad, que nos permita hacer las transformaciones que queremos hacer. Con base, ¿verdad?, a una ideología, con base a criterios, ¿verdad?, que tiene ese partido, ¿verdad?, de su lucha muy clara, pues a nivel internacional y a nivel nacional. Obviamente ahí están elementos como salud, educación, etcétera, pues, ¿verdad? Pero esos son los postulados. Entonces yo veo sumamente difícil que el presidente Ortega también esté coincidiendo con nosotros en este tipo de país que nosotros queremos, pues, ¿verdad? Él más o menos tiene, no más o menos, él tiene en su esquema personal sus compromisos, ¿verdad?, con lo que él aprendió, ¿verdad?, que es el modelo estalinista, el modelo cubano, pues. Entonces es muy difícil que en realidad se ponga que lo vayamos a ver como el estadista, ¿verdad? Tal vez podrá o querrá imitar, pues, ¿verdad?, un poco a la gestión que ha realizado Fidel Castro, pero yo lo veo sumamente difícil, pues. Entonces yo creo que vamos a perder esta gran oportunidad porque por la víspera se saque el día. Es decir, aquí sistemáticamente el Estado democrático se ha venido desmantelando, pues, y tenemos un Estado, ¿verdad?, que gobierna para unos pocos, pues un Estado oligárquico, un gobierno oligárquico. Bueno, esa es la lectura que yo estoy haciendo de este fenómeno. Ahora, que él podría reflexionar a sus 71 años y darse cuenta que no es un chavalito, ¿verdad?, y que le podría dar al pueblo de Nicaragua lo que el pueblo de Nicaragua nunca ha tenido, que es un verdadero proceso democrático, ¿verdad?, donde cabemos todos independientemente de que no tengamos el mismo pensamiento, que tengamos derechos y deberes, ¿verdad? Es decir, sentar las bases de un verdadero Estado democrático que nos permita alcanzar el desarrollo humano, ¿verdad? Eso yo, francamente, lo celebraría, pues, pero tampoco me llamo a engaño. Bueno, yo no solo, digamos, lo celebraría y lo deseo, hasta me atrevería, digamos, a sugerirle, con respeto al presidente, a Daniel, a sugerirle que a su edad sería el paso correcto a dar. Si quiere trascender para la posteridad. Ahora, si él va a seguir el camino, digamos, que otros han tomado, la historia nuestra y de afuera y del mundo entero te enseña con claridad cómo han terminado estos personajes. Ok, ahora veamos el aspecto técnico del asunto. Me decía un especialista en las elecciones que cuando yo le pregunté, mira, ¿vos crees que en efecto ese rumor, te acordás que hubo un rumor de que
al presidente del Consejo Supremo Electoral le estaban haciendo la cama para irse a residir a España como embajador, ¿verdad? Y que iba a dejar el cargo. No, me dice, en ningún momento, me dice. Lo que sucede es que, a ver, ¿qué motivaciones, ¿verdad?, le hace al pueblo de Nicaragua el personaje Roberto Rivas? Falta de transparencia, fraude electoral. Entonces, ¿para qué lo vas a quitar? Si el mensaje que querés mandar es disuasivo, es decir, que la gente se abstenga, porque en la abstención está la ganancia del frente. Entonces, ahí déjalo, ¿verdad? Porque él sencillamente representa todos esos aspectos negativos de las votaciones en los últimos dos, tres periodos, que sencillamente, ¿verdad?, él va a disuadir, él va a decir, no hay padrón, está Roberto Rivas ahí, ¿para qué voy a ir a votar? Pero además, él fue más integral en su propuesta, este amigo al quien yo le consulté, y me dice, mira, Sergio, no dudes, y aquí viene el gran maridazgo que existe entre este gobierno y la iniciativa privada, claro. No dudes que el Puerto Salvador Allende te ofrezca 2x1 en las comidas y en las cervezas y en las bebidas. No dudes que haya ofertas de vacaciones en los hoteles Montelimar, en los hoteles de playa. No dudes, ¿verdad?, que hayan carnavales, todo para hacer que la gente ese día sencillamente se vaya tranquilamente a pasar su día placenteramente. ¿Quiénes van a votar? La mancha brava del frente, que va a hacer fila muy temprano y va a llenar los centros de votación. Ese es el planteamiento. Pues entonces, aquí la sensación mediática, ¿verdad?, que ha venido cobrando fuerza es, hombre, ya no hay nada que hacer. Tenemos una oposición fragmentada, enredada, que están luchando por ser zancudos, están luchando por ser reconocidos como la segunda fuerza. El pobrecito Eduardo lo van a pulverizar, ¿verdad? Y por otro lado, Daniel Ortega está garantizándose nuevamente este asunto. Es más, yo publiqué hoy que hubo un enviado misterioso de parte que goza de la confianza del presidente Ortega a la embajada y está vendiéndole exactamente la forma en que se vendió Anastasio Somoza García a los norteamericanos. Yo soy el hombre que les garantiza a ustedes tranquilidad en este país, progreso en este país, ¿verdad? Entonces Daniel Ortega igualito está diciendo, yo les estoy garantizando a ustedes que ser un muro de contención de la droga del sur hacia el norte, a las ciudades de ustedes, les estoy garantizando ser un muro de contención con los inmigrantes cubanos, por ejemplo, ¿verdad?, que ahí se las jugó todas, ¿verdad? Le he garantizado paz social, ¿verdad? Entonces, yo soy un buen aliado de ustedes. Y además les digo, las veces que los Estados Unidos han intervenido en Nicaragua les ha ido mal. Las veces en que nos han dejado solos, la fiesta se ha mantenido en paz. Entonces, la clave aquí es que ustedes acepten esta realidad y me dejen tranquilo gobernar. Es decir, se repite la historia, ¿verdad? El somocismo en vivo y a todo color. Permitime ir a una llamada telefónica. Está Eddie Maradiaga en la línea. Madrigal, perdón, me acordé de un viejo compañero de clase. Adelante, Eddie Madrigal, te escuchamos. Discúlpame el lapsus. Tranquilo, Sergio, un gusto saludarte, un abrazo a tu invitado. Yo creo que tenemos que hacer la lectura correcta de lo que el presidente Ortega hizo, está haciendo y pretende hacer para poder tener la capacidad de hacer algo si es que esta situación no favorece o no desfavorece. Vos no le podés pedir a un árbol de aguacate que te dé manzanas, no podés pedirle a un palito de chile que te dé uvas. Por eso la Biblia dice que por sus hechos los conocéis. Es como que le demandes a una persona sin capacidad, escuche bien, en la administración de una empresa grande. O sea, hay cosas que simplemente no se pueden porque no fueron hechas para eso. Y eso nos tiene que dar a la lectura correcta, que lo que el presidente Ortega ha hecho ha sido absoluta y totalmente en función de utilizar el Estado, utilizar las estructuras de gobierno para mantenerse en el poder. Al presidente Ortega no le interesa
creo yo, en este momento, cambiar la percepción de la inmensa mayoría de la nación, porque sigamos siendo realistas y pragmáticos. Más del 60% de la población en este país no tiene una buena referencia del presidente Ortega, por muchísimas razones, desde las más razonables y lógicas hasta las más desquiciadas. Pero él está tan claro de eso que utiliza el Estado y utiliza un Consejo Supremo Electoral para no dar personería jurídica, utiliza el músculo del gobierno y del control gubernamental contra la empresa privada, utiliza el músculo y tal vez el speech mediático para convencer a la gente, dándole prebendas y creando clientelismo político, y utiliza el músculo de la justicia, porque desafortunadamente muchos de los políticos tienen cola que le pisen para administrar y controlar esa parte que también puede ser un riesgo para él. De manera que no nos podemos engañar. A Ortega no le interesa cambiar esa realidad, porque en el momento que la cambie, él deja de ser el gran político y el controlador del gobierno. A partir de esa lógica es que la oposición, o quienes no estamos de acuerdo, porque no es político, no es ideológico, es un tema de derecho, es que hay que tomar acciones. Por eso yo sigo insistiendo de que no hay ahorita las condiciones para que emerja un poder político, porque va a ser enmutecido por muchas formas, desde la presión social hasta el no en las instituciones del Estado. Sergio decía en el programa anterior que se presione para pues no lo está haciendo Matamoros. ¿Y qué ha ganado Matamoros? Mucho respaldo social y popular, pero poca capacidad porque no ha habido justicia en sus posiciones. Entonces creo que hay que llamar las cosas como son. Que Daniel Ortega nos da estabilidad y nos da paz, de cierta forma no es tan falso, porque el que promovía inestabilidad y luchas sociales con razón o sin razón era el Frente Sandinista desde los 90 hasta que él fue presidente. Por eso es que los otros torcieron el brazo, no querían pelearse en las calles y tuvieron que ceder poder. Aprendamos de la historia. Si no aprendemos de la historia, vamos a asumir los mismos riesgos y revivirlos de los que se hizo en aquella época para enmendar las situaciones. No solamente de bajarse el pantalón para ponerse la inyección, es que duele, y si no nos curamos en salud, pues nos va a tocar otra vez. Un abrazo y espero que no. Bueno, gracias, Eddie. Siempre es claro, Eddie, en sus planteamientos. Y vos lo dijiste temprano, ¿verdad? Sencillamente el presidente sabe, porque ha leído la historia de Nicaragua, ¿verdad? En que puede desembocar todo este asunto. Y es una verdadera lástima, pero ahí los ciclos de la historia no los inventa el historiador, ni el analista, ni el comunicador, sencillamente ahí están, pues. Sí, de todas maneras, y también se lo digo a Eddie, pues, yo no estoy aquí, digamos, tratando de poner una vacuna para que de repente surja un Daniel totalmente distinto, claro, y comience la dirección que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Estoy diciendo con toda claridad que tiene la oportunidad. Muy bien. Nadie más la ha tenido de todos los presidentes habidos de 1854 para acá. Claro, que la lleve a efecto, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahora, yo cuando pienso en Daniel o en el FSLN, pues yo tengo que distinguir las etapas por las cuales ha pasado. Primero, el FSLN fue un movimiento político-militar urbano, en montaña, digamos. Se la dibujó fuertemente, digamos, yo diría que como vanguardia. Pero sí. Detengámonos ahí y veamos las condiciones. ¿Por qué surge el Frente Sandinista? Porque sencillamente no habían espacios políticos. Porque se habían cerrado los espacios políticos. En la historia, como en cualquier cosa de la vida, las cosas que están sucediendo son hijas de las cosas mal hechas o bien hechas del pasado. Correcto. Entonces, cuando quiero diferenciar el Frente en su vida, tenemos movimiento político-militar con toda la mística. Ahí todo el mundo se metió con alma, vida y corazón.
creyendo que venía una nueva Nicaragua, que lamentablemente la seguimos esperando. Ahora, este movimiento político-militar, con el apoyo de todo el mundo, llega al poder. Y cuando llega al poder, este movimiento político-militar se convierte en partido político. Y siendo partido político, comienza a padecer de todos los problemas que se miran en los partidos políticos en nuestra cultura nicaragüense. Ahora, con el paso del tiempo, pasamos los primeros 11 años, caemos en los gobiernos de Violeta, Arnoldo y Enrique, y luego vuelve al poder, digamos ya un FSL entre comillas, porque ya poco a poco viene cambiando de sandinista por el FSLN a danielista, que soy yo, primero yo, después yo, y el que manda aquí soy yo. Para mí, digamos, los poderes los manejo, la fiscalía la manejo, la contraloría la manejo. No hay institución de peso en el país que no esté supeditada al poder de Daniel. Okay. Vamos a ir a llamadas telefónicas. Hay dos llamadas. Está Sergio Martínez y está Manuel Gutiérrez. Por favor, adelante. ¿Quién fue el primero? Sergio Martínez. Adelante, Sergio, te escuchamos. Muy buenos días, Sergio, y saludos a tu invitado. Yo quería referirme a un artículo o una noticia de ayer del periódico La Prensa y solidarizarme, exigir la libertad de Marvin Vargas, el Chele Vargas, que fue uno de los fundadores y presidente de la Fundación Defensores de la Patria, Cachorros de Sandino. Estos muchachos los utilizaron antes de que el Grupo Patriótico de Militares Retirados se pronunciara en un exhorto a la nación el día 15 de marzo del 2011, 3 días antes de que se inscribiera la candidatura de Daniel Ortega y de Omar Jales Leve. Se acordaba de que este muchacho fue, junto con otros, los que se tomaron la catedral en el fin de semana anterior. Vamos a Manuel. Adelante, Manuel, por favor. Buenos días, Sergio. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, llamaba porque ayer miré el libro que usted acaba de sacar, excelente, y me encontré con una muchachita periodista muy joven, morenita, muy guapa, muy capaz, y me dijo que ella estaba promocionando ese libro, y no está caro, ingeniero. ¿Qué clase? No sé cuántas páginas. Sergio, son como 3 Biblias juntas de esa gruesa. Y quien lo pueda comprar, me lo vea, y tremendo trabajo. Me dijo los muchachos que hay 2 presentaciones, una más de lujo y la que vale 60, pues que no está caro. Clase más, los felicito porque es un trabajo tremendo, enorme, y los felicito, ingeniero, tremendo trabajo. Yo felicito y admiro a los profesionales que se salen de ser profesionales y se meten a ser intelectuales, incursionan en la historia, en la filosofía, en la política. Eso yo siempre he dicho, Arnoldo Alemán es un profesional, es un abogado, intelectual, nunca. Buenos días, gracias por el programa. Muchas gracias, Manuel. Manuel, muchas gracias. Bueno, para tu conocimiento te cuento que ese libro me costó 10 años y meses de mi vida en lo que es el texto histórico, en la parte genealógica. Como era uno como hobby mío, ahí me volé por lo menos 30 años. Es un libro de 1130 páginas. No es un libro de lectura, es un libro de referencia, de consulta, y contiene 200 años, como que si fuera una cadena, con toditos los eslabones que debe tener una cadena. De modo que me agrada mucho que te guste. Ojalá que lo pudieras leer poco a poco, y evidentemente aumentaría, digamos, tu acervo histórico para desenvolverte
en cualquier foro al respecto. Bueno, es un elogio, ¿verdad? Que te hace, Manuel, un reconocimiento público a tu esfuerzo de 10 años y alguito de más de tiempo, ¿verdad? Es un buen trabajo de compilación de datos, muchos datos verificados. En realidad es un extraordinario trabajo. Bueno, volvamos al caso del análisis de los números. Con esta tendencia de la abstención que todo el mundo está manejando, ¿cómo se puede pronunciar el pueblo de Nicaragua con la madurez característica que a veces demuestra? Por ejemplo, yo tengo la boleta electoral y ahí tengo los nombres, las fotografías y las casillas de los candidatos. ¿Cómo hago para mandar un mensaje al mismísimo Daniel Ortega a través del Consejo Supremo Electoral diciendo que estoy cansado de estas burlas que nos hacen como pueblo? Bueno, tenemos que comprender primero, Sergio, de que el nivel de escolaridad de nuestra masa general poblacional, la base de la pirámide, digamos. Yo creo que llega a cuarto, quinto grado. A un muchacho de cuarto, quinto grado de los momentos actuales no se le puede pedir mucho. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en quinto grado, yo ya sabía todos los quebrados, todos los decimales, yo sabía, por supuesto, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya tenía lógica matemática metida en mi cabeza. Ahora, no lo ves. Entonces, yo estoy seguro que una buena parte de la gente que vota no sabe los distintos términos que hay que conocer para tener un poco de conciencia que va a hacer alguien que se levanta de su casa el día de la elección y va a la Junta Receptora de Votos, a la JRB. Hay 4 palabritas clave. 1, padrón electoral, que supuestamente contiene, si estuviera depurado, supuestamente contendría todos aquellos ciudadanos nicaragüenses que pueden ejercer el derecho al voto. En Nicaragua todavía no es obligatorio, es derecho. Sí. El voto es libre, directo, personal y demás. Y secreto. Segundo, ¿qué cosa es? Abstención. Abstención es aquel que le huele o le hiede la vida del país y simplemente se queda en su casa, no se levanta, no se baña, anda con su chichinera de gancho y simplemente no va a ejercer el derecho al voto, se queda en casa. Esa es la abstención. El votante es el que dice, no, hay que votar, yo tengo que votar. Me levanto, me baño, me visto, me voy a mi correspondiente JRB y ejerzo mi derecho a votar. Bueno, pero como el voto es libre, secreto, directo y personal, a la hora de votar, el que va a la casetita que está donde uno le dan la papeleta, luego va a la casetita, hace su cosa y luego sale y mete la papeleta en la caja. En la caja, en la urna. ¿Verdad? En la urna. Entonces, hay 3 opciones demostradas a través de los hechos en elecciones pasadas que puede tomar el que está votando. Bueno, puede decir, ya está el hombre en su casetita y si tiene algo de intelecto o de neurona en la mente, puede decir, hombre, a mí no me convence esta chochada, aquí no hay nada que hacer, aquí venga lo que venga, Daniel
se va a suceder a sí mismo. No, me olvido, coge la papeleta, no pone nada en ella, la dobla en 4 y la va a meter a la urna. Ese es un voto blanco o en blanco. Otro podrá decir, aquí no hay nada que hacer, pero a lo mejor este que está en su turno es un poquito más ácido, más ofuscado. No. Y entonces vota por Juan, vota por Pedro, vota por la Julieta, y para último le da una gran rayada a la papeleta. Voto nulo. La dobla y la echa en la caja. Ese es un voto nulo. Tanto el voto nulo como el voto en blanco son votos inefectivos, votos no válidos. Sí. Los que van a votar por X o Y partido, siguiendo las instrucciones, eso vota por X o Y partido o por X o Y alianza. Ese es un voto útil, un voto válido. Entonces, a la hora del evento, hay dos grandes variables que en función de esas variables yo hice un experimento que ya no nos va a dar tiempo de hablar de él, pero voy a explicar. Yo hice un experimento con 3 distintos panoramas. Panorama A, abstención, 10%. O sea, gente que no va a votar. Panorama B, abstención, 40%. Panorama C, abstención, 70%. Ok, ahora a cada uno de estos 3 panoramas A, B y C, hagámosle mover ahora el voto inválido, que es la suma de los nulos más blancos. Sí. Y yo hice para cada panorama 3 escenarios. Uno con 5% de votos no válidos, otro con 25 no válidos y otro con 40% no válidos. Entonces, yo obtuve 9 distintos resultados en una simulación matemática numérica y llegué a ciertas cosas que yo obviamente me las esperaba. Que en la medida que va creciendo la abstención y que va creciendo el voto no válido, solamente se van quedando el voto duro. Y el voto duro es bien sabido que aquí con el partido de Daniel anda por el 38%, 40%. Pero no es lo mismo calcular los porcentajes que votaron para tal o cual partido si tomamos un universo grande que es el universo pequeño. Un ejemplo sencillo. Con abstención 10% y votos no válidos 5%, en vez de los 3 millones del padrón electoral, te quedan 2.56 millones, que son realmente los votos válidos que se van a repartir entre los partidos. Yo en mi ejemplo puse partido X, partido Y y partidos restantes. Correcto. ¿Verdad? Entonces, por el partido X, digamos, en mi simulación votan 1.350.000, que corresponde al 52.6% del voto válido. Ese ejemplo se va minando cuando avanzo en los otros 8, se va minando hasta que llegas al extremo opuesto, sí, donde tenés 70% de abstención y 40% de votos no válidos. Entonces,
Resulta que el 1.350.000 del primer escenario se reduce a 435.000. O sea, estamos hablando de la tercera parte. Claro, estos votos por el partido X, la gran mayoría son votos duros. Claro, por supuesto. El voto duro referido al tamaño del cheque, que el cheque en este caso sería 540.000 en vez de 2.565.000 en la cabeza de los 9. ¿Qué pasa en la medida que avanzamos en la abstención y en el no válido? ¿Qué pasa? Que la votación, aunque tenga una legalidad precaria, se va convirtiendo en más y más ilegítima. Perfecto. Y entonces, con eso, si así fuera el caso, que la legitimidad va disminuyendo más y más a medida que aumenta la abstención y que aumenta el voto no válido, entonces, digamos, nuestro respetado presidente se va a quedar siendo el presidente inconstitucional. Ok, perfecto. Permitime hacer un enlace. Está don Reinaldo Estrada en la línea. Ha tenido la gentileza y la paciencia de esperarnos. Discúlpenos, don Reinaldo, está al aire. Siempre al aire. Muy buenos días, muy buenas tardes, respetable público oyente de este programa. Un programa que nos conmueve a todo el que es nicaragüense, porque la realidad es que yo como nicaragüense, en primer lugar pues quiero saludar pues a su invitado, discúlpenme, ¿verdad? Y a don Sergio también, que don Sergio una de las personas muy serias. Yo tengo a usted catalogado como una de las personas creíbles, porque así tenemos que creer todo, pues, porque yo siento que si usted habla así como se expresa, dentro de su conciencia, de su corazón, está diciendo la verdad. Eso es mi manera de pensar, y como cada uno de nosotros, los nicaragüenses, así pensamos. Yo pienso de una manera, el otro y lo otro, pero todos tenemos que llegar a un mismo punto. Yo no conozco ningún, yo nunca he pertenecido a mi edad de 65 años, hoy jubilado, no vidente por mi enfermedad, pero yo creo siempre en Dios y tengo esa dicha, esa oportunidad que Dios me da hasta para expresarme, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Lo que quiero decir yo es que lo que está diciendo él es todo correcto, todo cierto, pero lo real, que todos tenemos problemas aquí en nuestro país, es lo que él decía, no tenemos suficientes conocimientos para expresarnos, para decidir, porque realmente decidirse es una situación difícil, pero por falta de estudio. Cuando él estaba hablando de eso, ahora me refiero a eso, los estudios. Y eso es lo más importante, el estudio, porque fíjese usted que yo creo que a estas alturas solo escuchamos muchos personas de la Constitución aquí, los artículos tales, pero si analizamos, mucha gente usted se pregunta y nadie sabemos, pues, porque la realidad yo no le voy a decir a usted que yo sé, yo solo escucho nada más y se acabó, pues. Pero la realidad es que nadie sabe, no sabemos nosotros la situación. Todos vivimos, pucha, por quién votar, esto qué pasa. Y ahí, nunca he pertenecido a ningún partido, pero mi partido es la bolsa, mi estómago y mi salud. Y así es para todos nosotros. Yo lo que quiero decir es que escuchen todas esas personas, que se pongan la mano en la conciencia, en el corazón, que no piensen en si él está bien, que no piensen en él mismo, que piense en una nación, en todas esas personas que viven con grandes necesidades. Por favor, señores nicaragüenses, piensen, analicen. Piense, yo comencé a trabajar a los 15 años, y de mis 15 años nunca me faltó el trabajo, gracias al Señor. Y hoy en día, ¿cuánto necesitan de un trabajo, verdad? Yo solo comparo cuando yo estaba chavalo. Yo estudié en Simón Bolívar frente al estadio. Y como dice él, cuando en quinto grado todo sabía uno, muchas cosas aprendió, hoy no le enseñan. Entonces es lo mismo con la Constitución y todas las leyes. Allí por haber en este país, no tenemos conocimiento nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es
estudio, preparación, para que podamos tomar una decisión, ¿verdad? Eso es lo más importante. Muchas gracias, le agradezco a usted, lo felicito por su programa y al invitado que siga siempre adelante sacando más libros. Si yo mirara, yo compraré un libro de lo que él tiene, de lo que ha sacado, y yo lo leo, pero como no miro, entonces ni modo. Pero sí escucho y me gusta participar, así como Manuel Gutiérrez, que no lo conozco, pero sin embargo es una persona, excelente persona, un buen analista, y se da cuenta este señor Manuel Gutiérrez de la realidad de la vida, lo que tenemos que vivir, como que qué es lo que necesitamos nosotros en este mundo, para que Papachucito lindo nos tenga más en este mundo aquí, y sigamos viendo a nuestros hijos, nuestros nietos que van para arriba, porque yo que puedo vivir ya. Muchas gracias, don Reinaldo Estrada. Nos motivan sus palabras. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Adolfo, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias también. Nos vemos, Ulises. Hasta mañana, pues. Y siguen las emociones del fin de semana a través del Pomares y los 50.000 vatios de la gran señal deportiva de Nicaragua. Este viernes 13 de mayo, transmisión gigante desde las 5:45 de la tarde, desde el Estadio Nacional Denis Martínez, y sigue la serie entre los indios del Boer versus Costa Caribe. Transmisión de Radio 800 en Nicaragua y Radio Managua. Frecuencia 670 en Costa Rica. Señal internacional. ¿Qué es el Zika? Es un virus que se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti, el mismo del chikungunya y el dengue. ¿Cómo se contagia? La vía principal de propagación es la picadura del mosquito, por vía sexual y sanguínea. ¿Cómo se reproduce el mosquito? En zonas húmedas cerca de los seres humanos, en piscinas, macetas o en charcas. ¿Cuáles son los síntomas? Solo 1 de cada 4 personas tiene síntomas y suele manifestarse con fiebre leve, dolores musculares y de articulaciones, dolor de cabeza, erupciones, debilidad y edemas en miembros inferiores. Estos síntomas suelen tener una duración de 4 a 7 días. ¿Qué tratamiento tiene? No hay tratamiento específico ni vacuna preventiva. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? Los adultos se recuperan y los casos de hospitalizaciones son bajas. La alarma se centra en madres embarazadas y sus fetos, ya que se han dado casos de recién nacidos con microcefalia, cuyas madres estaban infectadas. ¿Puede provocar esto la muerte? Como otros virus letales, sí, puede provocar la muerte. Usa mosquitero y destruya criaderos de zancudos. Esta es una campaña social de Radio 800 Internacional. Radio 800 AM, la gigante internacional. Música, noticias y deportes. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. Radiodifusores Nicaragüenses Sociedad Anónima presenta Radio Periódico 800 en su audición meridiana desde Managua, Nicaragua, a través de Radio 800, la gigante del dial, con 50.000 vatios de potencia, cubriendo todo el territorio nacional. Nos retransmite en San José, Costa Rica, Radio Managua, frecuencia 670 AM. La pinolera del dial. Titulares de Radio Periódico 800.